Los monoplazas de Fórmula 1 son una de las máquinas creadas por el hombre más radicales que pueden existir. Básicamente, cada aspecto que lo conforma se codea en los límites posibles. Tienen una aceleración de 0 a 100 en menos de 2 segundos y en apenas segundos están rozando los 300 km por hora. En un abrir y cerrar de ojos pueden detener 800 kilogramos para atravesar una chicane y estar de vuelta al ruedo. Pero sin duda, la adherencia y tracción que tienen es brutal, al menos en los monoplazas actuales. Y esto no quiere decir que los monoplazas pasados no fueran igual de radicales, pero sin duda nos encontramos con los monoplazas más eficientes en la Fórmula 1, donde ser más rápidos no significa hacer motores más grandes. ¿Cómo ha sido la evolución de un Fórmula 1? La máxima categoría del automovilismo ha pasado por distintos cambios técnicos y actualizaciones en materia de seguridad, lo que ha llevado a los equipos a modificar, mejorar y eficientizar sus máquinas para mantenerse competitivos. Desde los motores V12, V10, V8, la nueva era híbrida, la inclusión del halo, el roll bar y la actualización de los volantes, inclusive las paletas de cambio, entre otras cosas más. Todo inició el 13 de mayo de 1950, en el icónico circuito de Silverstone, y donde la edad promedio de los pilotos era de 39 años, algo que actualmente sería bastante complejo de ver. Alfa Romeo lideraba, el coche dominante con un motor de 1.5 litros turboalimentado frontal y alrededor de 400 caballos de fuerza, eran notablemente pequeños. Más adelante se introdujeron los motores 2.5 litros V8, que ya eran notablemente más grandes, y ponemos de ejemplo al Mercedes W196. Agregaba una ligera inclinación para centrar más el peso. Este abrió la temporada de 1954 con carrocería completa, aunque demostraron ser poco ágiles en circuitos de baja velocidad. Hasta ahora, todos los motores se situaban en la parte delantera del monoplaza, pero esto físicamente los limitaba en cuanto al balance del auto. Y para 1958 llegó un antes y un después para la categoría, pues el Cooper T43 Climax ganó 8 de 10 carreras con un motor central ubicado en la parte trasera del monoplaza, y que cuestionó nada más y nada menos las palabras de Enzo Ferrari: los caballos tiran para adelante, no empujan. El resto es historia. Las innovaciones no se detendrían, y para la temporada de 1962 llegó un cambio que se mantiene hasta la fecha. El equipo Lotus introdujo el primer chasis monocasco, diseñado por Colin Chapman, el mismísimo fundador de Lotus. Hasta ese momento, los diseños eran algo simples, pero una revolución grande llegó a finales de la década de los 60, con el aditamento del alerón, y nuevamente, Lotus fue el primero en hacerlo, y que definitivamente, al ser un campo nuevo, hubo mucha experimentación respecto a los diseños, y vaya que se desarrollaron algunos con un aspecto muy peculiar. Claro que, como dijimos, los cambios en materia de seguridad también se fueron haciendo presentes, y el hecho de no tener homologado un aditamento hacía una disparidad de competición, además del riesgo supuesto, y para 1970, la FIA dictaminó el tamaño y colocación de los alerones. Ya mencionamos que el diseño era bastante simple. Hasta entonces no se veía algo tan refinado y trazado como los F1 actuales, con pontones y entradas de aire, pero nuevamente Lotus se mantenía al frente en cuanto a innovaciones, no solo en materia de diseño, sino también de performance, y el Lotus 72 utilizó por primera vez en un monoplaza entradas laterales de refrigeración para el motor. A partir de ahí, los conceptos de diseño de refrigeración fueron evolucionando. McLaren incursionaba en tomas peculiares buscando algún beneficio, pero no prevaleció ese diseño del McLaren M23, aunque sí que se comenzaron a utilizar materiales más ligeros y resistentes como el magnesio y el titanio. A partir de ahí, las décadas de los 70s y 80s fue un total caos en cuanto a desarrollo de innovación, pues las marcas se encontraban ante un nuevo mundo por cambios tan constantes en el deporte. Gracias al avance en tecnología, habían muchas cosas por probar, analizar y modificar. Unidades de potencia, turbos más eficientes, aerodinámica e inclusive la llegada del efecto suelo con el Lotus 78, la época dorada de la Fórmula 1, pues se redujeron considerablemente los tiempos por vuelta gracias a la sujeción en curvas. De ahí salieron conceptos demasiado radicales como el Tyrrell P34, un monoplaza de 3 ejes. ¿Escuchaste bien? Contaba con 6 ruedas, un diseño exitoso y revolucionario que desafortunadamente no lograría tener una buena evolución, y se dejó de lado el concepto. El sobrepaso de los 1000 caballos de fuerza para principios de los 80s, el uso de turbocompresores y su evolución supuso un cambio bastante bueno respecto al aumento potencial de la fuerza de los motores. En este caso, el titular fue el Renault RS01, que tuvo muchos abandonos debido a la poca fiabilidad de la unidad de potencia, pero esto no los detendría ahí, pues la puerta estaba abierta y las posibilidades de tener motores potentes y más eficientes estaba cerca, pero debía de tratarse con la fiabilidad.
Nuevamente mencionamos a McLaren, que comenzaba a hacerse de un nombre gracias a la dupla más icónica de la categoría reina, Niki Lauda y Alain Prost. Además, por primera vez, los de Woking utilizaban un chasis monocasco hecho totalmente de fibra de carbono en su McLaren MP41, y el camino hacia uno de los monoplazas más dominantes y espectaculares de la Fórmula 1, el McLaren MP44. Para mediados de los 80s ya se tenían monoplazas más refinados, alerones más estéticos y funcionales. Además, algunas barras antivuelco que tras 30 años desde sus inicios, es increíble que tardaran en llegar. La tecnología seguía avanzando y llegó la suspensión activa, un concepto demasiado avanzado que ya había comenzado a desarrollar Lotus, pero que no pudo aterrizar del todo, y que en su caso Williams lo logró, y con una victoria de su mejor piloto Nelson Piquet, y más tarde en campeonato en 1987, aunque se dejaría de lado el concepto, al menos por ahora. Llegamos a 1988 y hacemos un breve comentario del MP44. No necesita más descripción, pues el puro nombre te transporta a ese diseño y colores icónicos blanco y rojo. Este fue uno de los coches más dominantes y el último Fórmula 1 en ganar con un motor turboalimentado hasta ese entonces. Tenemos un video dedicado especialmente a este monoplaza, que lo dejamos en la parte de arriba. Cambios en la regulación y normativas en la Fórmula 1 van y vienen, y para 1989 se prohibieron los motores turbo para pasar a los atmosféricos de 3.5 litros, principalmente por Ford Cosworth, y se vio un reajuste de la toma de aire. Para la década de los 90, los coches contaban con mucha más tecnología y la FIA decidió prohibir distintas ayudas de conducción, por lo tanto, los pilotos experimentaron monoplazas más impredecibles y no tan dóciles de pilotar. Los monoplazas ya tenían un aspecto más aerodinámico y parecido a los que conocemos hoy en día, con alerones delanteros más levantados de la punta, diseños más estéticos y funcionales, como lo fue el Benetton B195. Está de más decir que el deporte es extremadamente peligroso, pero el avance en materia de seguridad y lastimosamente debido a la gran cantidad de accidentes que precedían a estos años a mediados de los 90, se agregó la normativa del cockpit, que más que el asiento del piloto es su célula de sobrevivencia. También ya era muy común ver motores V10 más pequeños, pero con revoluciones muy altas, llegando hasta los 19.000 en el caso del BMW Williams con su motor BMW V82, lo que para muchos sigue siendo el mejor sonido de un motor de Fórmula 1 de todos los tiempos. En 1997 el alerón delantero era estándar y por cierto, hasta ese momento sería el último año en que los neumáticos serían lisos. Para el cierre de los 90s se podían ver monoplazas más compactos, con menos anchura y realmente más estéticos y aerodinámicos, pero el cambio más notorio serían los neumáticos con 3 líneas y posteriormente 4, con la finalidad de reducir la velocidad de paso por curva, como mencionamos. La Fórmula 1 ha tenido un vaivén de cambios de normativa. El inicio de los 2000 marcó un camino para lo que conocemos ahora de los monoplazas de Fórmula 1, donde ya se veía más compleja la aerodinámica y lo pueden notar en este McLaren MP18, que tenía aletas laterales para el flujo de aire, algo que cada vez comenzaba a adquirir más importancia. Para el 2006, la Fórmula 1 regresó a los motores V8, dejando de lado los bien conocidos y escandalosos V10, y donde la aerodinámica cobraba aún más valor, pues se podía ver el refinamiento en alerones delanteros y traseros, e inclusive aletas en todo el monoplaza. Una imagen clásica es el Renault R26 de Fernando Alonso, con el que se consagró campeón de la Fórmula 1. Un monoplaza impresionante que reflejaba los avances tecnológicos y regulaciones del deporte en ese momento. Con sistemas avanzados de control de tracción y estabilidad, una carrocería más refinada para maximizar la velocidad en pista. Los cambios seguían siendo inevitables y uno realmente evidente en el 2010 fue el ducto F, o F-duct en inglés, el cual implica una función de redirigir el aire delantero a la parte trasera del auto, esto buscando tener un flujo más constante y limpio. También regresaban los neumáticos lisos. Un cambio en materia de seguridad también fue el cancelar el repostaje de combustible por accidentes suscitados con anterioridad. Tan solo un año más tarde llegaría un elemento que hoy día se sigue utilizando en la Fórmula 1 y su implementación surgió para dar mayor espectáculo en pista, permitiendo a los pilotos rebasar más frecuentemente. Este es el DRS, Drag Reduction System, el ya bien conocido alerón desplegable que monta el alerón trasero, donde el piloto puede abrir en la zona de DRS para reducir la resistencia aerodinámica y obtener más velocidad punta, al estar a menos de un segundo del coche de delante en la zona de detección de DRS. El KERS llegó un par de años antes, pero para 2013 hizo su aparición para todos los monoplazas, y no es más que un sistema de recuperación de energía cinética. En la frenada, el KERS se cargaba y la energía recuperada se transformaba en eléctrica.
produciendo un aumento extra de unos 80 caballos por algunos segundos. Los motores híbridos se hicieron presentes en la temporada del 2014, el ya bien conocido 1.6 litros turbocargado, un sonido que francamente es malo en comparación con los V10 y V8 que la categoría posó en temporadas anteriores. Aquí había una variedad bastante amplia respecto al diseño de la parte delantera del monoplaza, algunos demasiado arriesgados y con formas extrañas como el Caterham o el Lotus, pero algunos mucho más refinados y estéticos sin perder eficiencia, llámese el caso de Ferrari, Red Bull y Mercedes. El 2017 fue la cumbre de los cambios más radicales y representativos de la Fórmula 1 hasta ese momento, orientados a una carga aerodinámica más alta, una adherencia superior y, claro, monoplazas más difíciles, pues exigían más preparación de los pilotos. El diseño ya marcaba el camino para lo que conocemos hoy, al ser mucho más anchos, más agresivos, inclusive más ruidosos, pero sobre todo más rápidos, casi 5 segundos por vuelta, más pesados, pero no como ahora, llegando a los 720 kilos. Además, se limitó la comunicación de radios entre pilotos. Sí, efectivamente existía. Aunque ya son muy parecidos a lo que vemos hoy, faltaba algo indispensable y con la llegada del Halo, la FIA por primera vez establece de forma obligatoria esta protección para la integridad de los pilotos. Sin duda, uno de los cambios con más peso en toda la normativa de la F1, por la cantidad de vidas que ha salvado. En 2019, los monoplazas eran ya más pesados, llegando a los 740 kilogramos. Pero el peso no pararía ahí. Un cambio bastante grande se avecinaba y para 2022 regresó lo que se conoce como efecto suelo, el cual no mencionamos, pero se prohibió en 1982. El efecto suelo permite tener una aerodinámica un tanto más simple, pero no por ello menos eficiente. El alerón es más estilizado y suave. Las ruedas quedan semicubiertas para generar menos aire sucio y permitir mejor el seguimiento entre monoplazas, y además las ruedas suben su tamaño a 18 pulgadas y la introducción de un chasis con mayor resistencia de impacto lateral. La reforma de 2022 ha sido uno de los cambios técnicos más grandes que la Fórmula 1 ha tenido. Los monoplazas son notablemente más robustos y anchos, llegando a pesar 790 kilogramos en sus inicios de temporada, siendo los monoplazas más pesados de la categoría. Los cambios siguen y para 2026 se avecina un cambio aún más grande, con la introducción de combustibles totalmente sustentables y motores menos dependientes de la combustión interna, dando un paso más hacia la energía eléctrica. Un tema que tiene infinidad de más de qué hablar, pero resume los cambios que ha sufrido la categoría al pasar los años, el avance tecnológico y la necesidad de crear monoplazas más eficientes y rápidos para el espectáculo. Si te gusta el contenido, considera suscribirte, deja tu like y comparte. Nos vemos en el siguiente video.